seguimos aquí en Identidad. El tema del día de hoy, inclusión, estamos hablando de la discapacidad, estamos hablando de una sociedad a la que queremos todos, ¿no? Más justa y con las mismas oportunidades. Luis, vos nos vas a comentar un poquito el trabajo de la Fundación y yo te pregunto, la importancia de poder unirse de manera interdisciplinaria, médicos, profesionales de distintos ámbitos. Y te pregunto como papá también, este tema de ir a un médico con un niño con discapacidad. ¿Qué se necesita, además del conocimiento científico, de un especialista, de un profesional? Bueno, eso que estás preguntando es importantísimo y es una dificultad, por decirlo de modo genérico, aunque después podemos precisar algo más, con que nos encontramos todos los papás. Cuando uno va a un médico se encuentra que en general el médico está muy atento al órgano o a la enfermedad o a la función que le toca controlar. Y lo real es que, sobre todo en los casos de discapacidad, siempre, pero sobre todo en los casos de discapacidad, es muy importante que los médicos, primero, trabajen en equipo y segundo, que aborden al paciente como una persona, como algo integral y de una manera holística y no como un conjunto de órganos y funciones. Porque el verlo de un modo tan aislado hace que los papás nos encontremos con un rol de mediadores, articuladores, armonizadores de tratamientos para el que no estamos preparados y que nos generan un estrés y un desgaste mayor que el que obviamente una enfermedad o una discapacidad pueden traer aparejada. Cuando conocimos la Fundación Jérôme Lejeune en Francia, o de Francia, porque estábamos en España, nos enamoramos de un médico, que era Jérôme Lejeune, que había muerto en el año 94, que había sido el descubridor de la causa del origen genético de la trisomía 21, que es el síndrome de Down, y que tenía un modo de concebir la medicina que es muy similar a esto que te digo. Él veía a su paciente de un modo integral y trataba con las familias a quienes les daba una contención, un apoyo, además de su sabiduría y su conocimiento técnico, que excedía lo que era habitual, por lo menos en ese tiempo. Y muchísimas familias que llegaban o llenas de miedo, o muertas de angustia, o hasta con vergüenza, porque habían traído al mundo a una persona que no cabía dentro de los cánones considerados como normalidad, hacía que ellos salieran con alegría, con un amor más profundo por su hijo, con una visión mucho más positiva de lo que estaban viviendo en ese momento. Tal cual. Y de esa visión, de esa mirada, nos enamoramos nosotros, te decía, y cuando llegó esta posibilidad de que llegara a la Argentina la Fundación Jérôme Lejeune, dijimos, nos metamos de cabeza a trabajar. Había otros papás trabajando, otras personas que ya estaban formando equipo para que eso fuera posible, pero con Cande, que es mi mujer y la mamá de nuestros 5 hijos, dijimos, tenemos que acompañar este proceso. Entonces, ¿qué necesitamos de un médico? Que vea a una persona frente a sí. Y hace un momento mencionábamos un ejemplo, ¿no? De que le hable al paciente y no a veces a los papás cuando no es necesario. Por supuesto que me preguntará a mí y no a Rochi cómo dio un análisis de sangre, porque Rochi tiene 6 años. Claro. Pero cuando pregunta cómo se siente, le pregunta a Rochi. Y esa visión integradora, esa visión tan humana de la medicina, a nosotros nos hizo mucho bien, además de a Rochi. A nosotros nos dio una contención que hasta ese momento no habíamos sentido, por lo menos tan plenamente. Totalmente. Y lo mismo, ¿no? Lo podemos pensar en la escuela también, ¿no? De esta necesidad de empatía, ¿no? De poder mirar sin juzgar, poder tratar de estar en el lugar del otro. Vivi, vos decías antes, ¿qué pasa con un niño que está ya rotulado a lo mejor por sus propios compañeros o por un docente o por el entorno? ¿Qué pasa con ese niño? ¿Cómo genera lazos? ¿Cómo genera vínculos? A mí me parece que hay un concepto que tiene que ver con la posibilidad de generar autonomías, ¿no? Que en la escuela también es uno de los conceptos que se trabaja. Y es importante saber que vamos a necesitar siempre de otro para que aquello que se ha construido de determinada forma pueda deconstruirse y caer en algún otro lado. Entonces, insisto en este trabajo con los docentes, con los pares, con la institución, digamos, en donde
puedan aparecer preguntas, como decía recién, direccionadas, digamos, a Pedro, a Juan, a Luis, digamos, por su nombre, por sus dificultades, que también pueden ser las mismas dificultades que presenta aquel que quiere alojar y que de pronto no sabe desde dónde alojarlo por la angustia que representa esa presencia y que no tiene que ver puntualmente con la limitación del otro, sino con las limitaciones con las que el docente mismo se encuentra al tener que abordar esa situación. Entonces creo que el trabajo siempre es intersubjetivo, digamos, nunca está situado a causa de la discapacidad, sino que la discapacidad lo que pone es a trabajar aquellas cuestiones, ¿no?, necesarias para poder hacer lugar a un otro con un funcionamiento diferente. Totalmente, ¿no? Visibiliza también la realidad. ¿Cómo fue en tu caso, Nahuel, la escuela? Nada, yo la verdad que tuve tengo lindos recuerdos de la escuela. Hice primaria y secundaria en escuela convencional y a la tarde iba a una escuela que es, el Instituto General Keller, que es en la primaria, y al Instituto Julián Vaquero, que es a nivel secundario, que lo que ellos hacen es ayudar en ciertas cuestiones. Si necesitas ayuda en el colegio, te dan herramientas para un mejor desenvolvimiento en la vida, ¿no? Pero los docentes, tus compañeros, digo, por ahí, ¿tuviste episodios, discriminación? Sí, bueno, como siempre, viste, che, ¿cómo hacemos con un ciego? Y también pasa esto que mencionaba Luis, che, así es lo que se siente por allá, che, decime tu número, ¿sabrás el número de documento? Y no, la gente tiene como temor, pero viste, decir, che, mejor le pregunto a ella, que capaz que ella sí me sabe responder lo que él necesita, pero si se lo preguntas, él está todo bien. Yo creo que como te repito, ¿no?, es súper importante el apoyo de la familia, y uno también, ¿no? Se tiene que... Por ahí vas en la calle con el bastón y... Mamá, ¿por qué tienes...? No digas nada. Pará, explícale, es un bastón blanco, porque no ve, porque si no usa el bastón se va a romper la cabeza con un poste. Y así puedes explicar a la gente, ¿no? Que por qué está en silla de rueda, que por qué necesita un bastón para caminar, que por qué tienen cosas en los oídos. Cosas en los oídos, ¿no? Pero así es con todo. Yo la verdad que tuve una excelente infancia, el deporte me ayudó un montón, pero nada, la escuela lo mejor recuerdo, y bueno, hasta hoy en día tengo amigos de la secundaria, la primaria, todo, ¿no? Ustedes están nombrando, digo, esto de los miedos que hay. Les pregunto esto, ¿qué hay detrás de la discriminación muchas veces? ¿Que hay inseguridad, hay miedo? Yo creo que sobre todo no saber de qué se trata, ignorancia. ¿no? Sí, cuando la gente pregunta hasta dónde puede llegar o qué saben hacer los chicos con síndrome de Down. Bueno, lo que le hayas enseñado, lo que les haya interesado aprender, lo que su talento innato le haya facilitado. Y cuando la gente empieza a conocer eso, a familiarizarse, te das cuenta de que la discriminación no es, o en general, por supuesto que habrá casos que sí lo son, en general no es maldad, sino no saber muy bien de qué se trata lo que tienen enfrente. Totalmente, ¿no? Qué importancia por eso visibilizar, hablar, seguir hablando del tema. ¿Nos sigue costando la inclusión hoy en Córdoba 2021? Es cierto, hay miles de situaciones en donde pareciera que uno tiene que incluir al otro y a lo mejor el otro no quiere ser incluido y está en su derecho. ¿Incluido a qué me refiero? No quiere ocupar ese lugar que uno le dice que ocupe, ¿no? De pronto tenés que incluirte acá, con estos pares, con esta estrategia, y hay que trabajar, digamos, para ver qué incluimos nosotros mismos en ese proceso de inclusión, ¿no? Tal cual. Hablamos de convivencia, ¿no? En este caso. ¿Vos cómo lo ves, Nahue, esto? Bueno, ¿Nos cuesta todavía o no? No lo veo así que directamente. No, mirá, yo creo que también, yo hablando de mi lugar, teniendo la discapacidad, yo creo que la gente siempre intenta ayudar, intenta dar una mano, de lo que sea, pero si uno no pone de su parte también para explicar para qué necesito, cómo lo necesito, y tampoco es pedir por pedir, ¿no? Porque también está eso, necesito tal cosa, bueno, total, yo soy ciego, voy a pedir que me lo den. No, anda a buscarlo vos, anda atrás de lo que necesitas. Cuando una persona, no sé, conoce una persona ciega, yo la verdad que tengo una relación muy linda con la mayoría del plantel de los jugadores de Belgrano, que hace poco nos empezamos, che, y jugás al fútbol, ¿cómo hacés? Y se empezaron a interiorizar y hablamos casi todos los días y es hermoso, che, mirá, podés hacer esto, uy, boludo, qué bueno. Y cuando una persona empieza a conocer la
lo que puede hacer el otro sin ver, pero le busca la forma de otro lado, ¿no? Es muy lindo. Y así pasa con un montón de cosas, ¿no? Tal cual, concentrarse en las capacidades, en realidad, y no en lo que no se pasa puede. Nada, totalmente. Y en la construcción de la experiencia, porque eso no es sin la experiencia esta, ¿no? Que de construir algo con el otro, más allá de las representaciones de lo que uno pueda pensar que el otro puede o no puede, digamos, como poder de construir eso y meterse a la experiencia del vínculo con el otro, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Ya seguimos, vamos a hacer una pausa, quédate ahí, ya venimos.